tal? Buenas noches de nuevo acá en Dominó, todos los martes presentes. Bueno, hoy vamos a analizar justamente la realidad social, económica de la Argentina, porque hemos invitado a unas personas que justamente está a cargo del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, de la UCA, es Agustín Salvia. Cada vez que la UCA produce sus informes analizando la realidad social, hay una fuerte discusión en la Argentina porque, bueno, con toda la manipulación que hubo de los índices oficiales, la medición de la UCA, especialmente todo lo que tiene que ver con temas sociales, pobreza, indigencia, etcétera, se ha transformado prácticamente en la referencia de los periodistas, de los analistas, de los economistas, prácticamente de todos aquellos que siguen muy de cerca la realidad social de la Argentina, y lógicamente estamos en un momento bastante crítico. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, mañana el INDEC va a dar a conocer los datos de inflación, también el gobierno de la ciudad, todo el mundo asegura que va a estar dando en el 5% la inflación de mayo, muy pero muy elevada, estaríamos acumulando una inflación del 40 y pico %. Todas las paritarias cerraron con índices del 30, 32, 34, en el mejor de los casos del 36 en cuotas, han quedado totalmente por detrás de la inflación. Eso ha determinado una caída muy fuerte del poder adquisitivo, eso se ha traducido en caída de las ventas, caídas del consumo, admitido por prácticamente todas las cámaras que agrupan a los comerciantes, también los industriales, porque a esta situación se agrega el contexto externo, que es muy desfavorable para la Argentina, sobre todo por lo que está pasando en Brasil. Brasil nos compra mucho menos, y aparte siempre está China, que tiene sobreproducción, coloca la producción a bajos precios, y acá los industriales argentinos dicen no podemos competir contra la producción china, y bueno, nos desalojan de mercados, y entonces no tenemos el respiro que en otros momentos tuvimos del frente externo, donde, bueno, lo que no se vendía acá se podía mandar a Brasil, se podía mandar al resto del mundo. Hoy las cosas ya no son así, y también tenemos una situación, por lo tanto, recesiva, caída de la actividad económica, y está afectando el empleo. Todos estos temas en unos segundos con Agustín Salvia, que es el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, conoce bien a fondo el tema. Ellos hacen encuestas muy pero muy rigurosas, prácticamente todos los meses siguen la evolución, y cada trimestre, cada semestre aparecen esos informes donde nos marcan, bueno, cuál es la realidad y el termómetro social de la Argentina. Unos segundos y nuestro diálogo a fondo con Agustín Salvia. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. UMED, tu derecho a la excelencia. Auspicia este programa Banco Provincia. A vos, te digo a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Bueno, como adelantamos, estamos con Agustín Salvia, es director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ¿correcto? Universidad Católica Argentina. Son los que permanentemente hacen estas mediciones sobre la situación social. Lo hemos convocado porque, Salvia, usted escuchó la introducción que yo acabo de hacer. Estamos en un momento inflacionario muy fuerte, está todo el tema de las tarifas que está golpeando mucho a los hogares, y no olvidemos que la última medición de ustedes
había arrojado una pobreza del orden del 32,6% a marzo. 33,6. 33,6. Sí. O sea, 1 de cada 3 argentinos estaría por debajo de la línea de pobreza, eso a marzo. A marzo. Si usábamos otro tipo de información, como es la encuesta permanente de hogares, usando la misma canasta, el mismo valor de la canasta, tendríamos valores del 27% aproximadamente. Son distintas encuestas con distinto nivel de representatividad en términos urbanos, pero que estarían marcando sin duda un aumento en el primer trimestre del año en forma importante, y que creo que conservador a la luz del posterior aumento de tarifas y la evolución de la inflación que has marcado y que es notable. O sea que uno puede presumir que ahora deberíamos tener niveles mayores, más altos de pobreza. La situación es grave. Es grave, pero no es explosiva. ¿Pero por qué es grave? Y es grave porque se está produciendo en Argentina un proceso de nuevos pobres que cae en una situación en términos económicos, monetarios, de pobreza, precarizando aún más sus condiciones laborales, pudiéndolo compensar con los programas sociales y eventualmente con una nueva ampliación de los programas sociales. Bienvenida sea el aumento de las tarifas sociales, el aumento de la AUH, la reducción del IVA, formas compensatorias frente a un proceso de agravamiento de la pobreza, pero que no significan una solución al problema de la pobreza. Y que significa que si hoy en Argentina tenemos alrededor de un 30% de los hogares urbanos asistidos por un programa social, 30% de los hogares reciben alguna asistencia social. Entonces, sea AUH, ¿a qué referimos? AUH, Progresar, transferencias como Argentina Trabaja, pensiones no contributivas, ¿bien? Pensiones sociales. Acá no están los jubilados y pensionados. No están los jubilados, no. En esa lógica tenemos un 30% de la sociedad asistida económicamente por el Estado. Aclaremos, esto no lo hizo este gobierno, es una herencia que se viene acumulando desde hace varias décadas y que el modelo kirchnerista no pudo resolver y que en los últimos 5 años agravó, de hecho. Exacto. Es decir, el mercado de trabajo no resolvió los problemas de inclusión social en los últimos 5 años y lo hizo a través de la UH, Progresar, Argentina Trabaja, es decir, formas compensatorias que generaron una situación de mercado interno de consumo básico para sectores populares, que efectivamente no los sacaba de la pobreza, pero los cubría de la indigencia más extrema, y que nos mantuvo en cierto equilibrio a costa de un desequilibrio macroeconómico y a costa también de ir consumiendo el stock de los recursos energéticos, de los recursos financieros del Estado, de los recursos sociales incluso y políticos, es decir, a la luz de un deterioro de las instituciones democráticas. Ahora, llegamos a esta situación y podemos decir esto es un blanqueo. Sí, podríamos pensar que esto es un blanqueo. Sin embargo, ¿qué cosa es un blanqueo? Claro, que cuando uno dice, bueno, voy a normalizar las variables macroeconómicas y con esto tendré un efecto social y trataré de evitar el mayor costo posible, efectivamente es como una especie de blanqueo. Blanqueemos cuál es la situación real que tiene este país y creemos las condiciones para poder funcionar bajo nuevas reglas macroeconómicas y político-económicas más sustentables. Ahora, ¿quién paga el costo? Exactamente. Entonces, acá el problema es que los empresarios ajustaron precios antes de la devaluación, durante la devaluación, después de la devaluación. Y los salarios no ocurrieron lo mismo. Exacto. Se les bajó la retención a la minería, se les bajó la retención a los exportadores de productos agrícolas. Y no correspondió, no se ajustó, no compensaron las políticas sociales al mismo ritmo ni al mismo nivel que estas transferencias. Lo cual podemos decir, bueno, esto es parte de la actualización, de la normalización, del blanqueo, sí. Ahora bien, estamos teniendo un impacto social muy fuerte sobre estos sectores sociales. Diría, no tanto sobre las clases medias formales o integradas, sino sobre una sociedad que era más vulnerable. Pensemos que los trabajadores informales, asalariados o cuentapropias no vinculados a la seguridad social, pequeños comerciantes, pequeños productores, que no tienen una vinculación activa con el mercado de trabajo formal, pero que tampoco tienen una vinculación activa, directa con los programas sociales,
han quedado totalmente desprotegidos. A la deriva. Porque los programas sociales, ¿qué enfrentan? Al menos reciben los ingresos de los programas sociales, las jubilaciones mínimas, las actualizaciones, los aumentos, el ajuste por norma o la ampliación del salario familiar, bien, o la reducción del IVA, mientras que los trabajadores formales reciben al menos la compensación por el ajuste de las convenciones colectivas y las paritarias. Hay un segmento importante que nosotros hemos calculado en no menos de 3 millones de hogares, 2,5 millones de hogares, 3 millones de trabajadores, que no tienen tarifa social, que no están protegidos por las paritarias, que no tienen ningún tipo de beneficios por los programas sociales. ¿Pero que son 3 millones de hogares o de personas? Son 2,5 millones de hogares, 3 millones de trabajadores, 5 millones de personas. Ah, por eso, en personas es el doble de hogares, por lo menos. Sí, 5 o 6 millones de personas estarían afectadas por una total desprotección social. Son los nuevos pobres, que vienen de sectores... ¿Pero no eran pobres antes? No, que lograban a través del mercado interno, de la dinámica del consumo, del trabajo, porque había trabajo, no un trabajo de calidad, Sí. pero había en el sectores populares, clase media baja, una dinámica de consumo vinculada muchas veces en negro, no en un Sí, informal. Informal, pero en esta lógica había trabajo. Buena parte de la estrategia kirchnerista se apoyó en darle trabajo A ese segmento. a este segmento. ¿Bien? Ese segmento hoy no tiene trabajo. Hoy baja su nivel de actividad, baja su capacidad adquisitiva, no tiene capacidad de mejorar sus remuneraciones. Cierta mejora uno podría decir que ocurrió por el salario mínimo, porque al aumentar el salario mínimo generalmente ese sector ajusta. Pero menos que la inflación. Pero por eso, por menos. Entonces, son segmentos que se están empobreciendo, que tienen un importante golpe con las tarifas sociales, porque no tienen tarifas sociales, con el aumento de las tarifas, no tienen tarifas sociales con las cuales protegerse. Y son un golpe fuerte que efectivamente está afectando el clima social. Ahora y es en donde se apoyan también los rumores de políticos acerca de inestabilidad política, ¿no? Sí. De Ahora, malestar social. ¿cuántos nuevos pobres tenemos? Y miren, a ver, nosotros calculamos 1.400.000 nuevos pobres a partir de la situación que calculamos en abril por estimaciones con microdatos, Sí. a principios de abril. Es de esperar que la situación haya aumentado, aunque no tenemos medidas, pero también se haya compensado. Ahora, ¿quiénes habrían sido esos nuevos pobres? Supongamos ese 1,5 millones y estos segmentos. Porque los segmentos que ya eran pobres, que vivían de los programas sociales y de changas, siguieron la pobreza, digamos. Y siguen contenidos. Se agregaron nuevos. Se agregaron una clase media muy baja o sectores populares que estaban vulnerables, muy cerca de la línea de pobreza, pero que, insisto, tienen este vínculo muy precario con el mercado de trabajo o con la economía formal. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué digo que es complicada la situación? No es explosiva, pero es complicada. Porque también esa parte de la sociedad es importante del clima político. Esa parte de la sociedad, buena parte, votó el cambio. Sí. ¿Bien? Es decir, o a Massa, digamos, pero Sí. votó una oposición. ¿Bien? No votó al kirchnerismo. No votó al kirchnerismo. ¿Y entonces cómo está? Y bueno, está efectivamente afectada con esperanza, pero golpeada económicamente en forma ¿Por eso muy no es fuerte. explosivo? Por eso no es explosivo. ¿Y qué convertiría la situación en explosiva? Y la situación la convertiría en explosiva en tanto esto se siga agravando, no haya redes de contención hasta esos sectores, y efectivamente el kirchnerismo logre, o las fuerzas, perdón, el kirchnerismo, pero las fuerzas que están promoviendo hoy por hoy, algunas de las fuerzas kirchneristas que están promoviendo algún tipo de explosión social. ¿Pero no podrían surgir nuevas formas políticas? Podría, pero no. Porque generalmente cuando hay procesos así, de golpe, bueno, lo hemos visto en Europa, han surgido movimientos por afuera de la estructura de partidos, en Europa con partidos muy constituidos, muy tradicionalistas. No parece que en Argentina esté ocurriendo eso. Nada Es decir, indica. No, están ocurriendo los movimientos sociales tradicionales, Barrios de Pie y su activismo, muchas otras organizaciones sociales recogen esta desconformidad. Yo tal vez digo que el kirchnerismo, y no es correcto, digo, algunas fuerzas políticas que están efectivamente queriendo promover una oposición activa a este gobierno, descuidando un poco que existen pautas democráticas, hay próximas elecciones dentro del año, ¿no?
Ahora bien, es cierto que la reivindicación de los derechos sociales corresponde que alguien las haga. Si no es el Congreso o el Parlamento, deberán hacerlo los actores sociales. En ese sentido, llama la atención de también cierta ausencia del sindicalismo formal. ¿Bien? Ese también ¿Bien? es otro dato. Porque yo creo que hoy por hoy tendrían un protagonismo importante si logran rescatar la capacidad de representarlo. También llama la atención, bueno, ha sido parte de la tradición. Los empresarios no dicen ni mu frente a esto. ¿Bien? No, pero quizá muchos de ellos están siendo beneficiados. Bueno, pero por ahora viene un blanqueo. Pero por eso yo señalaba... Ahora viene un blanqueo. Sí, pero por eso señalaba la situación de gravedad en términos de una sociedad que se sigue polarizando. La sociedad se está polarizando. Entonces, no polarizando ideológicamente. No, las condiciones socialmente. materiales. Exactamente, Se socialmente. están polarizando. Sin que existan mediaciones que produzcan justamente la articulación, la integración. ¿Y eso no es explosivo? Y por eso solo lo contiene la expectativa y la esperanza que tiene mucha parte de la sociedad en que a que a este gobierno le vayan bien las cosas. Hay una parte que puede pensar que quiere que le vayan mal, sí. pero la mayoría de la gente no está de acuerdo, pero quiere que le vaya bien, porque está en juego su propio bienestar. Claro, pero mañana cuando agarren y escuchen el INDEC que diga la inflación fue del 5%. O 4,9. Y tenemos situaciones, precios cuidados, tarifas sociales. Hay cierto que muchas de estas políticas llegan tarde y mal. El mercado central descentralizándose hacia los barrios. Hay muchas el empleo que no crece. Bueno, pero señalo medidas compensatorias. El IVA que baja. Pensá que... Sí, pero pasa, el IVA que baja, digo lo siguiente, son 300 pesos como tope. Sí. Bueno, para una familia que tiene gastos de 3.000 pesos por mes, bueno, pero en comida, le pueden dar un aumento de 300 pesos y evitamos todo todo lo que quieras. Todo este mecanismo. El análisis, partimos de que esto no es suficiente, de que está aumentando la pobreza. El tema es por qué no es explosivo. ¿Y por qué no es explosivo? Y bueno, porque están operando mecanismos, expectativas sociales que todavía se mantienen en alta. Entonces, ahora, ¿qué pasa si de acá a 3 meses se está yendo el 2016, la gente dice, si no conseguí trabajo hasta ahora, ya no lo voy a conseguir porque nadie va a tomar ahora en víspera del verano, si la inflación sigue estando en el 3-4%, si la paritaria sigue renovándose para abajo, los jubilados hasta septiembre no tienen aumento de haberes. Y corresponderán más déficit fiscal. Más déficit fiscal. El gobierno va a tener que abrir la canilla. Si no quiere un proceso de mayor convulsión social, va a tener que seguir haciendo lo que está haciendo. Bajar más las tarifas, etcétera, o dar otro tipo de transferencias. Bueno, pero eso también tiene un costo. Un obvio. Costo porque toman más deuda con tasa de interés alta, porque tienen que llamar al Banco Central y dijimos que esto dice... no era el reino de los cielos, dijimos que esto era una situación grave, complicada. ¿Bien? Esta es la situación complicada. Un gobierno que necesita reducir el ritmo inflacionario, que requiere que efectivamente reducir el déficit fiscal y que requiere reactivar la economía, tiene que seguir promoviendo o transfiriendo migajas hacia los sectores populares para que estos logren compensar las pérdidas que están teniendo, sin que esto implique un mecanismo de inclusión social, sin que se genere el empleo en el sector claro, pero hay un informal problema de la economía, para mantener en equilibrio la situación y hacer que tal vez eventualmente una nueva coyuntura económica pueda llevar adelante una política económica más activa o política social más activa. Pero Salvia, esto mismo, después del golpe, ven por televisión o leen un artículo y dice, las ganancias financieras son enormes, En la Argentina, ¿para qué vas a invertir si vos con Levac sacás seguro de cambio, haces esta bicicleta y todo lo demás, te llevaste un 20% en dólares? Eso también forma parte de la realidad. Y la gente lo ve y lo procesa. Sí. Y entonces el discurso de la expectativa, ¿cómo queda? Porque son fenómenos sociales. Sin dejar de lado el tema de todos los exfuncionarios del gobierno anterior que... Sobre la clase media, estos exfuncionarios vistos presos o juntando dinero o enterrando dinero. Enterrando dólares. Enterrando dólares efectivamente constituye una compensación. Ahora, para los sectores populares no implica
una compensación. ¿Por qué? No. Es decir, hacer justicia con respecto a estos segmentos tiene un impacto simbólico, pero no es central. Lo importante es que cuando tiene que pagar ir a tomar el colectivo le cuesta 3 veces más, ¿bien? Cuando tiene que ir a pagar la luz le cuesta 3 o 4 veces más. Y el alquiler lo mató. ¿Bien? Entonces, esta situación, esto es lo que le preocupa a la gente. Puede ser que diga, qué barbaridad, este kirchnerismo que hizo todo esto, o este gobierno... Sí, se afanaron medio país. No importa, qué barbaridad, pero ¿y cómo vivo yo al día siguiente? Entonces la problemática para las clases medias bajas o los sectores populares que están en esta franja, efectivamente estos 1,5 millones, 2 millones de nuevos pobres que estamos creando, no quiere decir que sean estructurales, no quiere decir que queden en la pobreza. Lo que quiere decir es que estamos polarizando y no estamos creando instituciones que medien. Yo vuelvo al planteo de un sindicalismo poco activo para entender esta problemática, que más bien defiende a los propios afiliados, pero no defiende a los no afiliados, que están fuera de la mesa de Y negociación. a los afiliados, hasta por ahí no vas. Bueno, está bien, pero... Porque finalmente, Está bien, pero a yo los no doy afiliados- el ejemplo de la paritaria de periodistas porque firmó por el 25-27 contra una inflación del 44. Bueno. Ahora, contra los no afiliados, la situación frente a los no afiliados es mucho más grave. Nadie los defiende, estos segmentos. Es decir, a lo sumo los defenderá algunos grupos de la economía popular, algunos movimientos sociales, pero no tienen el peso significativo. No hay una mesa de negociaciones que se esté convocando para pensar estos temas, por el motivo político que sea. Pero también en esa mesa de negociaciones habrá que ver cuánta representación tienen estos segmentos. Digo, porque no tienen mucha participación política y activa o gremial. Un empresariado que parece ser que está silencioso, no más que silenciado. Es decir, efectivamente no parece estar asumiendo la responsabilidad del momento político, la responsabilidad histórica que tiene. A ver, si diríamos que es un gobierno, no de rico, pero es un gobierno que ha empoderado la ideología empresarial. Sí. No importa si es de rico, es decir, que la ideología empresarial está empoderada, Sí. ¿bien? En este sentido. Sí, queremos más empresarios, queremos más actividad de mercado, queremos... Bueno, ¿qué está pasando con el sujeto social y político del empresariado? Está ausente. Está ausente de tomar compromisos sociales y políticos de alta altura. Ahora no se sienten Envergadura. representados por los ministros de las distintas áreas. Pero más allá de la representación. Porque uno dice energía, se supone que petróleo, gas, todo lo que tiene que ver con energía se sienta representado por el ministro Aranguren. En la ministra de la producción, Cadena de alimentos, bajamos un 10% de todos los alimentos. ¿Algo de esto ocurrió? que bajamos que los precios. Sí. ¿Y por qué van a bajar los Bueno, precios? por eso te digo. No, digo- por eso. Pero no hay ninguna de estas decisiones empresariales, que son políticas, que ocurren en un campo de decisiones Claro, políticas. pero yo una vez le planteé lo mismo que vos estás generando un empresario y me dijo, yo no soy una sociedad de beneficencia, me dijo. Bueno, por eso. Yo miro Por eso. la tasa de beneficio. Bueno, entonces abramos la importación, controlemos precios, regulemos el mercado. Si los sujetos empresariales no saben comportarse social o políticamente a la altura de las circunstancias, Ellos tienen una responsabilidad en esta situación. exactamente, y el Estado entonces tiene que intervenir para regular su responsabilidad social. Digo, Ahora, frente a todos estos, porque en la Argentina ahí está la UH, está la devolución del IVA, está claro, cuando uno agarra el rompecabezas es enorme. Por ahí no se filtran las cosas y todo lo más. ¿No debería haber una política, digamos, social única, clara, transparente, que evite todo este tipo de vericuetos? Mira, se ha dicho y se ha argumentado muy bien este tema, o mucho este tema, pero se está en emergencia. ¿Qué cosa está en emergencia? La Argentina está en emergencia. Sí, Y yo creo cuando uno mira las decisiones de gobierno es que no hay un plan. no hay un plan. Lo que hay son respuestas frente a cómo voy respondiendo a la emergencia. Y hay incapacidad de manejar algunos resortes del Estado, y limitaciones para manejarlo. Por ejemplo, No, las tomas de decisiones llegan tarde, los procesos llegan tarde, digamos. No soy especialista en entender la estructura del gobierno, la política, ¿no? de gobierno, pero sí entiendo que un conjunto de medidas sociales van llegando ex post a las medidas económicas, Sí. y van llegando tarde. Y que pero no es adrede. no. La intención, por lo menos en lo que yo he escuchado... Porque pasa lo siguiente, aumentaron las tarifas, todo lo que aumentaron. Venían machacando que las tarifas están atrasadas. Algo te va a gustar lo que te voy a decir. Ahora, ¿qué pasa? De golpe salió la gente y dijo, no la puedo pagar, y entonces empezó a decir, bueno, entonces pongo la tarifa social. No, ya estaba un poquito antes, pero llegan tarde esas decisiones, porque esa tarifa social llega después de
se le pone requisitos de trámite a la gente. Se le Sí. vuelca el derecho a tener esa tarifa social a un proceso de trámite, lo cual es costoso, es muy costoso para la gente. Porque si no, ¿cómo se verifica Bien, que por no eso, me estén dando la tarifa social a mí? Tenemos suficiente información para decir estos son barrios pobres a toda esta zona, con clubes incluidos, con sociedad de fomento, pongamos tarifa social. A algunos se te va a escapar. Y después se ajusta. Después se ajusta, pero vos tenés decisiones mucho más estratégicas para tener un impacto social. Pero esto, ¿por qué no se hizo? Y bueno, porque tampoco se tiene información sobre cómo georreferenciar la situación social de los barrios. Es un Estado desarmado, también hay que entender esto. Es decir, el gobierno anterior nos dejó un Estado muy gordo, ¿no? Sí. Pero poco inteligente. Poco inteligente para intervenir en políticas sociales, política económica, políticas laborales. Es decir, nos dejó con muchas intervenciones, con muchos programas, con mucho gasto, pero sin inteligencia de intervención. Entonces habría que hacer cosas muy rápidas, pero rápidas y eficientes y efectivas implica tomar decisiones estratégicas. Y yo te diría que hasta los primeros 3-4 meses todavía no se conformaron los equipos de este gobierno. Entonces recién ahora están empezando a operar. Es cierto, uno diría, bueno, un poco tarde. Y sí, para frente a la emergencia, la Siempre verdad, tarde. un poco tarde. Salvia, gracias por haber estado acá en Dominó. Bueno, situación social grave, dicho por uno de los que mejor analiza la situación social, no solamente desde el punto de vista analítico, sino con datos muy, pero muy concretos y que tiene que ver con el Observatorio Social, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Universidad Católica Argentina, su director, Agustín Salvia. Nos reencontramos el próximo martes. Gracias. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Auspició este programa Banco Provincia. Thank you.